Buenos días. Buenos días, don Lucho. Buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días, querido Carlos. Gracias por la oportunidad que me brindan de dirigirme a la ciudadanía manabita por medio de este prestigioso medio de comunicación. Efectivamente, hemos sido la consecuencia de una alianza política que la hemos determinado como la Alianza Manabita, constituida principalmente por el Partido Social Cristiano y el Movimiento Provincial Unidad Primero, en coyunturas locales con movimientos cantonales como el movimiento Camino. Pero es importante determinar que al ser esta elección una elección nacional y provincial, los movimientos cantonales, además de poder determinar coyunturas políticas para la alianza, no van a aparecer en la papeleta. Entonces, nuestro sujeto político está determinado como Partido Social Cristiano y Unidad Primero. La pregunta inicial con la cual iniciamos usualmente estos diálogos con los precandidatos, hasta ahora son precandidatos, no han inscrito todavía. ¿Qué lo motiva, Carlos, a participar en esta lid electoral? Muy buena pregunta, querido Carlos. Le cuento que en nuestros recorridos nos hacen la misma pregunta. Con una crisis económica, política y moral que existe en la República del Ecuador y además ahora con este terrible hecho de la pandemia, que es una crisis mundial que tiene como consecuencia agravar todas estas problemáticas, nos preguntan, oiga, ¿cómo así han decidido candidatizarse con el 2% de aceptación de la institución que es la Asamblea Nacional? Y siendo generosos, ¿ah? Y nosotros le decimos, yo le contesto que en mi caso soy abogado de profesión y lo que no me he permitido es quedarme en mi oficina o en mi casa de brazos cruzados mientras el país se cae a pedazos. Mientras la situación política asfixia y agobia a los ciudadanos y a los ecuatorianos. Mire usted, venía escuchando este prestigioso medio en el vehículo que me trasladaba y estábamos hablando de que posiblemente de manera maquillada van a levantar los subsidios al gas. En un país sin trabajo, en un país sin capacidad de movilidad económica, en un país con una tremenda crisis de angustia que además nos está matando a los ecuatorianos, levantarle el subsidio al gas es un hecho criminal, porque es un elemento fundamental para que nuestras amas de casa y nuestros hogares realicen todas las actividades de la alimentación. Entonces, es importante determinar que nuestra candidatura es una consecuencia de un hecho valiente que hemos asumido, pero conscientes de que la grave crisis que atraviesa el país y que está atravesando el mundo, pero en cuanto a nuestro país se refiere, es una situación de que lo hemos asumido con la decisión y convicción firme de que en los dos ámbitos exclusivos que tiene el asambleísta, que es de legislar y fiscalizar, vamos a realizar una intervención oportuna en nombre de nuestro amado Manabí. Es un reto enorme que tiene quienes lleguen a la Asamblea Nacional, levantar la institucionalidad de esa función del Estado y sobre todo rescatar la credibilidad que antes tenía en el pueblo ecuatoriano. Sí, y Manabí no era la excepción. Mire, como caso, como una situación que es importante traer a la memoria, yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero en el ex Congreso Nacional ha habido una sola comisión provincial, que era la Comisión de Asuntos Manabitas, por medio del cual nuestros diputados constituyeron esta comisión porque los manabitas siempre hemos sido entusiastas, reclamones, evidentemente en el ámbito positivo para los derechos de nuestra provincia. Entonces, en el Congreso se constituyó una comisión de asuntos manabitas para que por medio de esta comisión se evacúen todas las necesidades legislativas y de fiscalización respecto a nuestra provincia. Lamentablemente esa comisión desapareció, pero el manabita siempre ha sido un hombre o una mujer representativa que lleva con entusiasmo y con alto carácter de valentía la representación de su pueblo. Lamentablemente, la imagen de la Asamblea como institución y evidentemente algunas figuras que han intervenido en este accionar han determinado que tengamos una consecuencia de aceptación de la Asamblea Nacional que se retransmite diariamente en el sentir del pueblo, que es un rechazo terrible. Entonces, eso es parte también de impulsar nuestra propuesta, llevar adelante el proceso de que a Manabí se le vuelvan los ojos, pero también tenemos que empezar desde Manabí. Carlos, ¿cómo está armada la alianza que usted representa en estos momentos? Bien, nosotros somos la consecuencia de un proceso de democracia interna en cada uno de nuestros movimientos políticos
y estamos representando profesionales jóvenes, profesionales con experiencia, pero debidamente nuestra lista está constituida de manera equilibrada por todos los cantones, tanto el Distrito Sur como el Distrito Norte. Les voy a comentar que nosotros en el Distrito Norte tenemos encabezando la lista a Maritza Espinosa Ceballos, una dama del Carmen, muy representativa y que lucha permanentemente por los derechos de su población. Su alterno es Mayer Intriago Ceballos, del cantón Flavio Alfaro. Está representando a Chone en segundo lugar. ¿Quién me dijo en el primer lugar? Maritza Espinosa Ceballos y su alterno Mayer Intriago Ceballos. ¿Ella de dónde es? Del cantón El Carmen. Del Carmen, ya. Sí, Mayer Intriago de Flavio Alfaro. La segunda. El alterno de la primera. Mayer Intriago Ceballos. En segundo lugar está un joven cineasta del cantón Chone que se llama Nixon Chalacamá. ¿Chalacamá? Sí, señor. Ese joven entusiasta Se que va a ir desde en su moto, orilla emprende tanta labor positiva. Se va a ir en moto a Quito y se trepe en la asamblea. Un saludo enorme al cantón Chone. Su alterna es María Montejioca Villavicencio, una joven calcetense muy representativa. En tercer lugar está Johanna Bailón Salvatierra, del cantón Tosagua. Su alterno es Luis Anchundia Mendoza. En cuarto lugar está William Guerrero Zúñiga, de Junín, y su alterna Ana Guerrero Bravo. En el Distrito Sur, quien habla, Carlos Vera Mora, está en primer lugar, encabezando la lista. Mi alterna es una dama del cantón Paján, Olguita Villagrán Vélez. En segundo lugar está esta joven portovejense del movimiento Camino, la señora Sara Fernández Cedeño. Su alterno es el doctor Manuel Yanqui Salazar, que es un hombre representativo. Doctor Yanqui. Así es. En tercer lugar está el joven mantense Leonardo Hidalgo Álava. Su alterna, una dama representativa del cantón Santana, Ariana Mejía Chávez. Oiga, no tan joven. ¿Quién? Leonardo, no tan joven. Leonardo Álava. El joven. En cuarto lugar está la joven emprendedora del cantón Jipijapa, Adriana González. Su alterno, este joven entusiasta, creador de trabajo del cantón Portoviejo, Renato Faraday Ramírez. En quinto lugar está Gabriel Zambrano Solórzano, del cantón Montecristi, y su alterna, una joven de 18 años del cantón Manta, Scarlett Otero Mejía. Esa es nuestra lista. ¿Cuál es Renato? Renato Faraday Ramírez. Renato Faraday Ramírez. ¿Es una lista Miembro, o son listas balanceadas? Es una lista perfectamente equilibrada. ¿No? Equilibrada, existe representación de la juventud, de la experiencia, pero de todos los cantones. Y tanto de Maraví primero cuanto del Partido Social Cristiano. Del Partido Social Cristiano y el Movimiento Camino. Dígame una cosa, ¿William Guerrero es el que fue árbitro? William, efectivamente, William Guerrero del Un cantón saludo Junín. para William, debe estarnos escuchando a esta hora. Bueno, ¿cómo les ha ido? Porque con esta pandemia no es tan fácil hacer campaña. No es tan fácil hacer campaña. ¿Qué están implementando ustedes? A ver, honestamente, nuestra campaña ha marcado una diferencia porque el actual momento determina una forma distinta de hacer política. Nosotros hemos venido realizando visitas cívicas a las comunidades y pidiéndoles a las familias que nos dejen entrar a su casa para poder hacerles conocer nuestra propuesta. Entonces nosotros hemos recorrido, en nuestro caso del Distrito Sur, algunos cantones, casi todos, hemos visitado algunas parroquias y hemos estado visitando los hogares, primero haciéndoles conocer nuestra participación respecto a cuál es el compromiso que conjuntamente con ellos vamos a tener para poder impulsar hechos normativos y legislativos y fiscalizadores en beneficio de Manaví. Entonces, nosotros hemos venido impulsando nuestras propuestas debidamente determinadas y debatidas justamente con los ciudadanos en esos recorridos. Nosotros tenemos en primer lugar el impulso de una ley de emprendimiento. Esta ley de emprendimiento que está recientemente promulgada. La Cámara está ahí, por si acaso. Una ley de emprendimiento que está debidamente promulgada recientemente en la Asamblea Nacional, pero que necesita mejorarse, porque definitivamente no ha tenido un debate social que le permita a los ciudadanos tener el aterrizaje de esta propuesta de ley a partir de la realidad que existe. Entonces,
usted ve que existe una ley de emprendimiento, pero que está determinada en letra muerta. No existen beneficios que le llamen la atención o que convoque al emprendedor a llevar adelante este proceso eficaz. Es por eso que tenemos que mejorarla para que el emprendedor tenga la capacidad de poder asociarse, de poder acceder a créditos y por sobre todas las cosas que el Estado le dé protección respecto a que si usted abre un nuevo negocio, ya sea mediano, pequeño o gran negocio, no le caiga inmediatamente pues el Estado mediante el SRI para poderle aplicar medidas impositivas que inmediatamente pues conmueve la situación de este emprendedor y no le da las garantías necesarias para poder seguir adelante en este proyecto. Nosotros hemos también impulsado... A ver, quedémonos un ratito porque, mira, la palabra emprendedor es lo más manoseado desde hace algunos años, lamentablemente. Se han pasado, dice que vamos a hacer la ley, nosotros vamos a... Este gobierno al menos, oiga, ¿cómo ha publicitado la entrega de crédito? Nosotros, y le voy a poner, yo no voy a hablar del país, voy a hablar de Manaví. Tenemos una corporación financiera que vale 4 atados, que promocionan créditos, oiga, como Chichen Santos la promoción, pero no se aterriza. No aterrizan, no hay crédito, eso no es verdad, eso es mentira. Y escúcheme, pregúntele a los bancos y pregúntele a las cooperativas, ¿cuáles son los más seguros pagadores? Son los que menos los que aspiran créditos pequeños, ¿no es cierto? Por ejemplo, la gente, los informales, que se mueven mucho aquí en el país, en especial aquí en Puerto Viejo y en Manta, son buenos pagadores, ¿no? El emprendedor no tiene opciones con tasas de crédito elevadísimas, ¿no es cierto? Con líneas de crédito donde de entrada te van pidiendo desde la partida de nacimiento, obviamente, ¿no? Una serie de requisitos que no les permiten despegar y además de eso no tienen la asistencia de la línea de comercialización. Porque hoy el mundo se trata de comer el intermediario, al comerciante, que vaya del productor directo al consumidor. Pero no hay eso. Mire usted, le voy a poner un ejemplo para que usted siga con la idea. El ministro de Energía, es que, ¿no? René Ortiz, tiene un cerebro como atún enlatado. No entra nada, ahí no hay nada. Él o se vende una empresa pública o se la concesiona. No hay más, no es verdad. Hoy hay otros tipos de negocios en el mundo. Le pongo un ejemplo. Las empresas que explotan el cobre en Chile tenían problemas con la productividad. Dice, me bajó este mes. ¿Por qué? Porque tuvimos tantos carros con llantas bajas, etcétera. Pues implementaron un tipo de negocio diferente. Contrataron una empresa y le dicen, mira, ellos hacen sus costos, ¿no? Te voy a pagar tanto mensual. Pero esta tiene que ser mi productividad. Si me baja, yo te multo. A partir de allí, ninguna volqueta, imagínate tú las volquetas que se manejan ellos, son unas fuera de carreteras incluso, ninguna volqueta se queda a tubo bajo y la productividad se les elevó. Solamente no concesionando ese servicio. Y aquí se puede hacer lo mismo, ¿no es cierto? ¿Con quién? Con la refinería de Esmeralda. ¿Por qué no se la puede manejar? Sí se la puede manejar. ¿Qué tienen que concesionar? El mantenimiento. A mí no me puede bajar, por ponerte un ejemplo, de procesar 110.000 barriles de petróleo diarios, que dice que, muy bien, si tú me bajas yo te multo. Pero tú ten la seguridad que si tú haces eso, vas a elevar la productividad, porque a la empresa no le conviene que se le caiga. Entonces el mantenimiento va a ser es 100%. Entonces, nosotros no le damos alternativa a los emprendedores porque no les damos nuevos modelos de negocios y no los apoyamos con crédito y con asistencia técnica. Por ahí va la cosa. Efectivamente, mire, yo voy a aterrizar la idea que he expresado mediante un ejemplo que viví en estos recorridos justamente. Estuve en la parroquia La América del Cantón Jipijapa, cantón al que le envío un fuerte abrazo en este día, y
nosotros estuvimos reunidos con una asociación de agricultores, que yo me quedé profundamente admirado porque los agricultores tienen ese talento fraternal de poderse organizar para llevar adelante sus procesos de producción. Ellos tienen una asociación de agricultores y realizan mediante una cuota mensual en una asociación debidamente constituida la situación de su producción desde el momento de la compra de la semilla. Luego tienen una especie de un fondo común para determinar cualquier desastre que ocurra respecto a su cultivo de maíz, por ejemplo, alguna plaga. Y adicionalmente, luego después vuelven a constituirse para realizar el proceso de comercialización de la consecuencia de su cultivo. Y sus esposas, a su vez, han constituido una asociación que vende el producto del maíz. Por ejemplo, las tortillas, también realizan otros alimentos como ceviches, como algunas otras formas de emprendimiento, pero que ya va dedicado exclusivamente al tema de alimentos. Entonces, yo me quedé gratamente sorprendido porque ellos tienen la capacidad de asociarse para un bienestar y un beneficio común. Y ellos me dijeron, a ver, abogado Carlos Vera Mora, nosotros tenemos problemas desde que el momento de que nosotros adquirimos la semilla, ocasionalmente la semilla tiene problemas respecto a su calidad. Entonces, ahí está la primera responsabilidad que debería tener el gobierno, darnos y proveernos semilla de calidad, para efectos de que la producción, mediante el esfuerzo del agricultor, pueda tener un propósito y una consecuencia positiva. Luego de eso, poder precautelar de que si al sembrío se le presenta algún desastre, producto de alguna plaga, producto del invierno, producto de cualquier otra consecuencia, el propio crédito al cual él ha accedido, un crédito justo, con un interés justo y que no se convierta en un chulquero que después le acecha de que le tiene el poder, la posibilidad de quitarle su tierra al pobre hermano agricultor, que ese crédito sea debidamente regulado, pero que tenga un seguro para que si el cultivo se le presenta alguna novedad de estas, pueda tener la capacidad de refinanciarse y recuperar lo invertido al menos. Y finalmente me dicen, ocasionalmente nosotros tenemos que guardar por meses nuestros productos, porque justamente cuando cosechan, el gobierno abre las fronteras para que pueda entrar maíz, arroz, papa, cebolla. Y quizás a menor precio. Y evidentemente el precio baja porque hay una sobreproducción. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que precautelar. Que como usted lo decía, don Lucho, tenemos nosotros que determinar que el proceso de todo nuevo negocio, desde el agrícola, pesquero, comidas, cualquier negocio de emprendimiento, que son nuevas formas de negocios y consecuentemente nuevas formas de empleo y nuevas formas de darle movimiento a la economía aquí, a lo local, pueda tener una protección del Estado. Porque el emprendedor tiene una característica que no lo tiene cualquier otro comerciante, cualquier otro nuevo empresario, que el emprendedor trabaja con el diario. Entonces, si el emprendedor pierde la inversión de su día, su familia se queda sin comer, su familia se queda sin acceso a la educación, su familia se queda sin acceso a la salud. Entonces, estas nuevas formas hay que poderlas regular, poderlas reglamentar, pero particularmente estas nuevas formas de negocios, estas nuevas formas de empleo tienen que tener la característica estructural de que el Estado les dé el respaldo consecuente para que puedan impulsar estos procesos de manera eficaz y eficiente por el bienestar de sus territorios y de su familia. A ver, Plutarco Pico hace una pregunta. Buen día, amigos. No entiendo por qué con tanto Mesías en mi provincia y el país, por qué estamos colapsados. Esas mismas promesas en campaña lo dijo el angelito Daniel Mendoza. ¿A quién le creemos hoy? ¿Por qué creer en los asambleístas? Es la pregunta que se hace mucha gente. Yo creo que es importante ejemplarizar lo que uno ha realizado antes de llegar a la política. Creo yo que nosotros somos la consecuencia de movimientos y partidos políticos serios que han demostrado en su territorio y en sus niveles de gobierno tener una dirección y orientación acertada. Ejemplo, el líder nacional del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot. Unidad Primero tiene a ese gran hombre que es Mariano Zambrano. El Movimiento Camino tiene a Agustín Casanova, un hombre que ha dado por Portoviejo
su sacrificio y honestidad para llevar adelante por medio de las obras beneficio para nuestra hermosa capital. Entonces nosotros tenemos el gran reto de representar a nuestros movimientos y a nuestros líderes para efectos de que nuestra propuesta, que está debidamente debatida y recogida de las ideas de la ciudadanía, pueda implantarse de manera eficaz para beneficio ciudadano. Señores conciudadanos, señores miembros de la prensa, el asambleísta ha desvirtuado su verdadera capacidad. El asambleísta tiene solamente 2 parámetros de acciones y en esa confusión es que viene el manoseo. El asambleísta solo tiene capacidad de legislación para generar leyes que puedan impulsar comercio, empresas, trabajo, empleo, educación y salud. El asambleísta tiene la posibilidad de impulsar, reformar o promulgar leyes mediante los procedimientos legislativos correspondientes en beneficio ciudadano. Y la segunda labor del asambleísta es fiscalizar. Para estar sobre el funcionario público, hasta el presidente de la República, los diferentes ministros, subsecretarios y todos los niveles de función pública en el Estado, para que puedan realizar su trabajo de manera eficiente y que si no lo cumplen, mediante los mecanismos correspondientes de fiscalización, ellos sean responsables de sus actos que por omisión o por procedimientos inadecuados puedan determinar que a la ciudadanía no se les dé la atención debida. Por ejemplo, lo que hace el Ministerio de Salud, queridos hermanos manavitas, en esta pandemia hemos visto cómo nuestros hermanos manavitas murieron en la puerta de los hospitales, sí, en los pasillos de los hospitales. La semana pasada, escúcheme lo que le voy a decir, esto es terrible, no tienen medicamentos en el hospital de especialidades y se está muriendo la gente. La semana pasada murieron algunos. Y además de que a los médicos los han pasado, les han cambiado de partidas, que cuando se acabe la plata prácticamente los van a votar. Moreno es un perverso, se va a despedir votando a una gran cantidad de médicos en todo el país con esa reforma que han hecho. Lamentablemente tenemos medios de comunicación nacionales que se callan, alcahuetean las atrocidades que está cometiendo este gobierno, pero no hay medicinas en los hospitales para combatir el coronavirus, en UCIs en especial. Ni siquiera las jeringuillas de 10 o 20 centímetros. No hay. Es terrible. En los ahí hospitales, se la dejo. En los hospitales usted tiene que... Le van a proveer de una medicina, le dice, tráigame la jeringuilla para aplicársela porque no hay. ¿Se imagina el hermano campesino que sale de su territorio plata, caminando 5 horas con alta fiebre y con tos o con cualquier otra enfermedad y en el hospital prácticamente, en el hospital público, le realizan solo la consulta gratuita, pero la medicina tiene que comprarla y proveerla porque no hay la posibilidad que el Estado nos provea? Entonces, lo que yo decía, en el tema del Ministerio de Salud, nosotros hemos sido como manavitas por Dios abandonados. Nuestros hermanos se han muerto en la puerta de los hospitales, sin posibilidad de tener un acceso a cama. Los enfermos nos peleábamos las camas en los hospitales, por Dios. No teníamos respiradores. Y yo pregunto, ¿qué hacía el Ministerio de Salud frente a esta desatención? Ojo, Carlos, que llegaron respiradores al país. Recuerdo 2 que fueron donados por la Santa Sede, otros tanto que donó el gobierno de Israel, y ninguno para Manaví. Se quedan en Quito. Se quedan en Quito o máximo avanzan hasta Guayaquil. Eso justamente iba a determinar qué capacidad fiscalizadora ha tenido la Asamblea respecto a la desatención de las instituciones públicas respecto a este ejemplo, el Ministerio de Salud. Nosotros hemos vivido un abandono absoluto, porque no se ha realizado una labor de fiscalización oportuna. El asambleísta, con serias y ciertas importantes excepciones, no ha tenido una labor fiscalizadora. Y Manaví, lamentablemente, no ha tenido una consecuencia de algunos asambleístas respecto a esta importante labor. El ministro de Salud, por derechos humanos, debió planteársele un juicio político, un juicio penal, para que responda por las consecuencias de desastre y omisión y abandono que ha tenido mi provincia de Manaví. Entonces, la labor fiscalizadora respecto al mensaje que usted recibió, señor Andrade, el asambleísta, ¿qué es lo que se dice? Vamos,
hay asambleístas que proponen, voy a conseguir empleos, voy a conseguir partidas presupuestarias, voy a conseguir instituciones públicas en Manabí para poder tener capacidad de gestión y capacidad de representación. No, señores, el asambleísta tiene dos labores exclusivas: fiscalizar y legislar. Y justamente en esa confusión, en donde el asambleísta se dedica a otras cosas y no a legislar y a fiscalizar, es que está el manoseo. Y ahí tenemos las consecuencias: control de hospitales, control de agencias de tránsito, control de instituciones del Estado. Esa no es la labor del asambleísta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que el pueblo, los conciudadanos, sepan cuáles son nuestras labores. Y en segundo lugar, empoderarse de esas dos actividades y esos dos frentes de acción que tiene el asambleísta, para que en territorio el asambleísta pueda tener también una fiscalización de los ciudadanos, que pueda regresar a los territorios donde realizó campaña, para efectos de que le digan, aquí estoy, respondiendo por mis propuestas. Vamos a ver, pues, si los asambleístas, algunos de ellos el día de hoy que se encuentran en algunas problemáticas legales, regresan a sus territorios a ver lo que les responde la ciudadanía. Carlos, una última pregunta. ¿Cómo terminar con eso? Los asambleístas manavistas lo que hacen es irse, llegan allá lunes en la tarde, se vienen el jueves en la tarde. O sea, no están sintonizados en nada, para empezar. No saben lo que está pasando en Quito. No estudian. Aquí se dedican, después cuando regresen, se dedican a chupar, a farrear, a cabronear, a hacer todo lo que les dé la gana, menos a estudiar. Y a vos te van llegando proyectos de ley todos los días. ¿Ya? El asambleísta manavita como que lo único que hace es llegar a la asamblea y decir, gordito, ¿qué hay hoy día? Vamos a votar por esta ley. ¿Y cómo está la cosa? Hay que votar que no. Ya, va acá. O si no, gordito, ¿qué hay hoy día? Vamos a votar por esta ley. Y vamos a votar, sí. Pásame los artículos que hay que decir no. Eso es vergonzoso. ¿Cómo terminar con eso? O sea, ¿cómo podemos decirle al país, nosotros tenemos un buen equipo de asambleístas, si son una sarcata de irresponsables, incapaces y vagos, y además pillos? Yo creo que lo primero que tiene que hacer la ciudadanía es escoger bien a sus representantes. Y sus representantes son una consecuencia de un proceso democrático interno en sus movimientos políticos, y particularmente la debida representación equilibrada en cantones y territorios. Lamentablemente, y eso tenemos que reconocerlo, el perfil del asambleísta en los últimos tiempos estaba muy deteriorado. Entonces, si usted va a legislar y a fiscalizar, no puede tener como representante a alguien que no sepa hacerlo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber como ciudadanos es que las personas que nos van a representar tienen que tener el perfil adecuado para poder ir a levantar de manera valiente, firme y consecuente con su pueblo las actividades que pueda desarrollar como asambleísta nacional. Y ese perfil lo tiene la lista 665, porque somos la consecuencia de un proceso democrático interno debidamente equilibrado y representado. Y vamos a impulsar leyes que signifiquen trabajo, dignidad y producción para Manabí. Señores, vivimos en Manabí una desatención absoluta. En el mapa del gobierno nacional y que escuchen todos los funcionarios públicos, no existe Manabí. Lamentablemente, no somos una provincia atendida. Si no fuera por el tesón, por el trabajo y por la dignidad de mis hermanos manavitas, esta provincia hace rato se hubiera muerto de hambre. Sin embargo, es importante determinar que en este nuevo proceso político, hermanos manavitas tienen que aprender a escoger a sus representantes, que sus representantes tengan el perfil adecuado para ir a debatir de manera valiente, no amarrar. Tenemos que debatir en beneficio de nuestras provincias, tenemos que impulsar leyes que nos den trabajo y fiscalizar para que a Manabí le vuelvan la atención, para que los funcionarios públicos vuelvan los ojos a Manabí. Lamentablemente, este gobierno ha omitido absolutamente todos los derechos de mis conciudadanos manavitas. El presidente de la República, yo le pregunto, señor Andrade, ¿cuántas veces durante su gobierno ha venido a Manabí? No tiene miedo.
Creo que a un matrimonio lo vi en algún momento que nos visitó, pero yo no recuerdo haber... Un par de veces vino a entregar unas casas en Chone, creo. No, En los 3 años y en el Carmen. en el Carmen. Entonces, si el presidente de la Ya a República... Puerto Viejo le tiembla la pata venir. Si el presidente de la República no visita la provincia, ¿cómo va a saber la realidad de su provincia? No, Si no, los no. puestos públicos en Manabí son una consecuencia de amarres políticos, ¿a quién van a representar? ¿A sus jefes o a la ciudadanía? El proceso de escogitamiento tiene que ser debidamente determinado y con las personas adecuadas, con el perfil adecuado. Carlos, no porque cante bonito, no porque juegue fútbol bonito, no porque sea el compadre del asambleísta. Tiene que ser el real representante. En estos recorridos, una de las cosas que a mí me llama la atención y me entusiasma es que los dirigentes locales tienen la pasión y el fervor en cada una de sus parroquias para poder representar a sus territorios. Es una forma adecuada de poderse organizar, pero sobre ellos está la fiscalización de sus representantes, de sus representados. Si ellos no cumplen, a los 6 meses lo sacan. Entonces, la consecuencia política tiene que ser un proceso de escogitamiento y debida representación para que no tengamos que arrepentirnos. ¿Cuándo inscriben las listas, Carlos? Nosotros vamos a inscribir la lista mañana, 1 de octubre a las 4 de la tarde en el Consejo Electoral con su sede en Puerto Viejo. Vamos a reunirnos desde las 3 de la tarde en la central de Camino, luego vamos a caminar hasta el Consejo Nacional Electoral, que está a 2-3 cuadras de esta central, y vamos a inscribir nuestras listas. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias, señor Andrade, muchas gracias, Carlos. Un abrazo enorme a mi pueblo manabita. Aspiro a representarlos una vez que ustedes me entreguen su confianza y voluntad. Y les vuelvo a decir, regresaré a mi provincia de Manabí cada fin de semana después de realizar mis labores legislativas, porque no incumpliré ese deber que tienen los asambleístas de estar trabajando en Quito para recoger con ustedes mismos las ideas importantes e impulsar el trabajo eficaz desde la legislatura en el ámbito de legislación y fiscalización. Muchas gracias, Manabí. Muchas gracias, Radio Capital. Un fuerte abrazo, Manabí. 9:16 en la mañana.